Hola. Bueno, nos volvemos a encontrar. Ahora con un video grabado. Luego de varias fallas técnicas que hemos tenido, todavía estamos tratando de superar. El tema que va a ser el encuentro de hoy, ¿sí? Vamos a dividir en varios videos, es el tema correspondiente a capitalismo e imperialismo, consecutivo al tema del siglo XV, siglo XVII, encuentro entre el choque y encuentro entre Asia y Europa. Mejor, encuentro es un término historiográfico poco preciso y hasta incorrecto, porque ya se habían encontrado hace mucho. Lo que vemos es la transformación de esas relaciones entre Asia y Europa. Eso es realmente el tema que nos corresponde a un video que todavía ustedes no pudieron ver porque se ha quedado en la computadora que ahora está en el técnico. Bueno, basta de cuestiones menores. Vamos a compartir pantalla y vamos a entrar directamente en el tema que es justamente imperialismo y capitalismo, o capitalismo e imperialismo, que Asia lo va a vivir como dos temas a la vez combinados. ¿Por qué? Porque en Asia no se va a ver, como explicamos a partir del texto de Samir Amin. Por tanto, este texto, el de Wolf, es consecutivo y es parte de la misma explicación que venimos tratando de desarrollar de por qué hubo capitalismo en Europa y no hubo capitalismo en Asia, ¿sí? Que es la pregunta que trata de responderse Samir Amin. Nos indica claramente que el capitalismo llega a Asia no en forma endógena, sino en forma exógena, o sea, viene de fuera, viene por parte del desarrollo europeo, ¿sí? Y viene, por tanto, ya directamente en forma de imperialismo. Y ese es el tema que nos ocupa y nos interesa centralmente el texto de Wolf. Es un texto que tiene su desarrollo histórico, pero más que nada nos da las pautas, nos da las explicaciones epistemológicas, nos da las herramientas para poder abordar en la comprensión del capitalismo y su fase imperialista, ¿sí? Por tanto, lo que nos interesa de este texto es comprender la dinámica de expansión del capitalismo y comprender este gran tema es cómo a la vez que se desarrolla un centro, ¿sí?, se subdesarrolla la periferia. Por tanto, acá estamos hablando de la relación directa entre Asia y África. Y de los dos continentes, Asia y África, y Europa. Estoy compartiendo pantalla. Tenemos que en primer lugar pensar el capitalismo, ¿sí?, a nivel mundial. Tenemos que pensar que el capitalismo implica dos elementos centrales. Primero, es un modo de producción. Ustedes acuerdan de esta categoría, modo de producción, que ya lo vimos, ¿no?, en un tema específico de la materia al principio de año. Y ahora hablamos de un mercado, ¿sí? Modo de producción y mercado no son temas nuevos para nosotros, ¿sí? El modo de producción es aquel que implica un determinado uso de la fuerza de trabajo, o sea, del trabajo humano, con determinado uso de herramientas, de instrumentos, ¿sí?, y con determinada organización social, pero a la vez, como nos decía Samir Amin, determinada forma de comprender el mundo, la sociedad, el devenir, el porqué, justamente el que está ocupado en hacer una pirámide o hacer una estatua de Buda o cultivar el campo cotidianamente, comprende su trabajo dentro de una cosmovisión general que justifica ese trabajo y ese sentido, que no es solo llenarse la panza, sino un sentido de ser en el mundo, ¿sí? Por tanto, modo de producción no es tan solo un término económico, sino engloba un conjunto de elementos que estuvimos tratando de describir cuando vimos las civilizaciones, ¿sí? Pero acá lo vamos a acotar un poco más nuestra forma de entendimiento, sí, a lo económico. Entonces, el capitalismo implica un modo de producción específico, que es el modo de producción capitalista, que ahora a continuación vamos a explicar, y un mercado específico, un mercado capitalista,
¿no? De intercambios capitalistas, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto no quiere decir que todo el planeta, ¿sí?, se convierta inmediatamente de la noche a la mañana en capitalista, ¿no? En un modo de producción capitalista y tenga un mercado capitalista. Lo que va a implicar cuando surja el capitalismo, ¿sí?, es que haya un sistema jerárquico ordenado, de superior a inferior, digamos, ¿no? Que haya una prevalecencia de un modo de producción, el capitalista, por sobre otros modos de producción no capitalistas. El modo de producción capitalista es el que va a controlar al conjunto del planeta y, por tanto, a otros modos de producir que no necesariamente son todavía capitalistas, ¿no? Porque no estamos viendo una foto del mundo de hoy, ¿sí?, sino estamos viendo tratando de comprender el desarrollo histórico, ¿sí?, que comprende fines del siglo XVII, XVIII y sobre todo el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, van a existir grandes áreas, gigantescas áreas del mundo, salvo prácticamente Europa occidental. El resto del mundo no va a ser capitalista, pero va a ser justamente todo el resto del mundo subsidiario a justamente esa metrópolis capitalista que va a pasar a ser Europa occidental. Y por tanto nos va a hablar de una combinación entre modo de producción capitalista y otros modos de producción. Con esta frase de Mandel, lo que queremos, ¿no?, que dice: un sistema articulado de relaciones de producción capitalistas, semicapitalistas y precapitalistas, eslabonadas entre sí por relaciones capitalistas de intercambio y dominadas por el mercado mundial capitalista. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero vamos a tratar de comprenderlo. Está en la página 360 de Wolff. Este sistema articulado de relaciones, ¿de qué nos está hablando? Es un sistema articulado, ¿sí?, entre modo de producción capitalista, dijimos, y un mercado mundial capitalista, ¿sí? Existe una conjunción, pero existe a la vez una diferencia entre estos dos conceptos. ¿Qué quiere decir? Que el modo de producción capitalista domina a través del mercado de producción, del mercado mundial capitalista, a través de los intercambios, domina a otros modos de producción no necesariamente capitalistas, ¿no? No transforma al conjunto de los pueblos en productores industriales con fábricas, con salario, produciendo bienes para el consumo, que se venden en el mercado. No produce a todo, no transforma a todo el mundo en justamente estas formas de intercambio y de producción a la vez, ¿no? Por la misma existencia de existir capitalismo en Europa occidental. Sino lo que estamos diciendo es que justamente otros modos de producción, tributarios centralmente, pero también modos de producción que vuelven a existir, que habían dejado de existir en la antigüedad o que habían sido relegados a los márgenes del mundo, pasan a ser centrales. Por ejemplo, en nuestra América, el modo de producción esclavista, ¿sí?, en Brasil, en el Caribe o en el sur de Estados Unidos, pasan a ser centrales. Y ahí tenemos un ejemplo de que, ¿por qué pasan a ser centrales? Porque pasan a ser complementarios y subordinados a la demanda de producción de materias primas para la producción capitalista, ¿no? Sea algodón del sur de Estados Unidos, sea azúcar o bienes primarios para el mercado de consumo de Europa. El modo de producción capitalista se relaciona con otros modos de producción. Esto nos habla de una heterogeneidad de formas de producir en el mundo, de diferentes tipos de sociedades, ¿sí?, que van a subsistir en el mundo y componen un sistema, ¿sí?, que a la vez es dicotómico, entre un centro y una periferia. Y esto es lo que nos interesa centralmente de abordar de este texto, es cómo el desarrollo del capitalismo no necesariamente implica, dentro de la mirada predominante en la actualidad y en la historiografía y en general en el mundo, porque justamente el capitalismo trae como forma predominante de comprender
la vida, que es la forma de comprensión liberal, ¿sí? Que implica que existe progreso a partir de la propiedad privada, a través del individualismo y a través de la meritocracia, y por tanto, esta forma de comprender el desarrollo de Europa implica que esto se tiene que expandir al resto del mundo y por antonomasia todo mejora. Al contrario, lo que nosotros estamos viendo con el texto de Wolff, que a medida que se va desarrollando el capitalismo en Europa, va creándose una periferia y una subordinación del resto del mundo a esta Europa capitalista. Esto nos lleva a otra discusión interna dentro de la historiografía, que acá la rescatamos para poder abordar, ¿sí?, la comprensión desde cuándo surge el capitalismo y en especial cuál es esta relación particular en el sistema mundo y en el mercado mundial, ¿sí? Por ejemplo, Wunderfrank y Wallerstein, ¿sí?, un conocido nuestro, definen como capitalismo no solo como un modo de producción, sino también como una búsqueda que impulsa las utilidades, ¿no? La necesidad de expansión a partir de la búsqueda de utilidades para el mercado. Y esto significa, pasan a identificar, ¿sí?, al capitalismo a partir de la conquista de América. A partir de que existe un mercado sale Europa a buscar utilidades en el mundo, desde la expansión europea del siglo XV, es que implica un sistema mundial y por tanto existiría capitalismo. Por el contrario, Wolff, en el texto, es bastante claro y dice que esto es falso, que no es así. Partiendo de una comprensión marxista, Wolff lo que define es que el modo de producción capitalista no se puede disolver en el mercado mundial, ¿sí? Justamente lo que existe a partir del siglo XV es un mercado mundial, pero guiado por el mercantilismo, ¿sí? Y todavía no existía el modo de producción capitalista. El mercantilismo, ¿qué es? Es la búsqueda de ganancia a través del intercambio mercantil, a través del intercambio comercial, ¿sí? Y el comerciante lo que acumula es riqueza, ¿sí? Porque no produce la riqueza, sino que le intercambia lo que producen otros, quedándose con una parte de la ganancia de esa producción, justamente, y eso se transforma en riqueza. Lo que dice Marx es que el capitalismo no es riqueza. Para que exista capitalismo, para que exista capital, es necesario la combinación y la disposición de, justamente, dinero, maquinaria, materias primas y fuerza de trabajo. Y este es un elemento central, la de fuerza de trabajo, que hay que comprender, porque es por primera vez el capitalismo, ¿sí?, pone por encima un tipo de uso de fuerza de trabajo que es la de el trabajador libre, ¿sí?, no atado a la tierra. Para que exista capitalismo, la gran mayoría de la población tiene que ir al mercado, ¿sí?, supongamos, no es el mercado central, no es el de Liniers, no es un mercado, un lugar, sino el mercado es la necesidad que los hombres, al estar desposeídos de sus medios de producción, al no poder tener una relación con la tierra, a no poder proveerse por sus propios medios sus bienes de consumo primarios, alimento, ropa, techo, ¿sí?, porque los expulsan del campo, tienen que ir a las ciudades a vender su fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo justamente se encuentra en una relación dispar con aquel que tiene dinero, con aquel que tiene máquinas y a la vez compra materias primas y compra justamente los brazos de esos hombres y mujeres y niños al principio del desarrollo capitalista para unirlos y poder producir ahí una mercancía que luego venda en el mercado, ¿sí? Justamente de esa combinación nos habla de factores de producción, que implica la acumulación de riquezas para tener dinero, para poder invertir en máquinas y poder invertir
o sea, máquinas, instrumentos de trabajo, y para poder invertir en energía humana. Todo eso combinado va a generar el capital, ¿sí? No es riqueza solamente, ¿sí? Necesita capital. El capital es capital tan solo cuando se invierte en la producción, si no es dinero acumulado, ¿sí? El capital es justamente es una fábrica andando, ¿sí? Una fábrica es todo esto reunido en un solo lugar. Lo importante es que justamente solo estos factores combinados generan capital, y solo en el tiempo y un lugar preciso, que va a ser Europa y más precisamente Gran Bretaña, ¿sí? A fines del siglo XVIII y principios del XIX, luego en el resto de Europa, se va a crear la posibilidad de transformar la riqueza en capital, ¿sí? ¿A qué viene todo esto? Es importante de que justamente lo que vimos es que, con el texto de Samir Amin, es que para que exista capitalismo tuvo que haber una fase previa de que la acumulación de riquezas. Esa acumulación de riquezas se hizo con el saqueo de América, pero también con el saqueo de la India y luego con el avance sobre China, ¿sí? Y a la vez reuniendo todo el conjunto de materias primas que puede dar el mundo para poder construir y desarrollar justamente la industria, en principio algodonera, textil, y luego la industrial metalmecánica, etc. ¿Esto qué tiene que ver con el imperialismo? Es que el capitalismo lleva a sus entrañas su necesaria expansión, ¿sí? Esto es una cuestión necesaria de comprender. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad del capitalismo de expandirse y por tanto de transformarse en imperialismo? Porque existe una ley que es justamente intrínseca al capitalismo, que es la competencia, ¿sí? Entonces, cada capitalista, tiene que invertir su capital para poder generar más capital, como dijimos anteriormente, en fuerza de trabajo, en maquinarias, o sea, medios de producción, y a la vez, como existe competencia para vender más barato, ¿sí? Tan solo tiene dos formas de poder vender más barato, o sea, tener mercancías, cada vez más mercancías y cada vez más baratas. Una es comprando fuerza de trabajo a menor costo. ¿Qué quiere decir esto? Empleando, ¿sí?, a trabajadores con menos salario, o empleando a menos trabajadores pero que produzcan lo mismo, o explotándolos más en el nivel de horas de trabajo, etcétera, etcétera. Miles de mecanismos que nosotros conocemos muy bien, ¿sí? Pero esto tiene un límite. No se puede trabajar, no se puede producir sin trabajadores, y a veces los trabajadores dicen basta, generan huelgas, o hay condiciones mínimas de subsistencia, etc. Entonces, los capitalistas, para poder desarrollarse y en la competencia con otros capitalistas, necesitan llegar a un punto donde decir, bueno, lo que hay que mejorar es la inversión en maquinarias, en instrumentos de trabajo. Entonces, de allí viene, o amplían justamente su nivel de planta industrial, y por tanto necesitan invertir más capital, gastar más, etcétera, y tarda más tiempo en amortizar, o necesitan, por ejemplo, innovaciones en maquinarias, en formas de trabajo, en nuevas tecnologías, etcétera. Todo esto exige cada vez más capital, ¿sí? Pero a veces, justamente, la innovación en nuevos medios de producción, que es algo que lleva al capitalismo a decir, bueno, nosotros somos justamente el progreso, ¿sí?, tiene un límite. A veces existe un techo tecnológico, y justamente eso nos habla de revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial, la que tiene que ver con la máquina de vapor; la segunda, lo que tiene que ver con el motor de explosión, utilización de la química, la electricidad; y la tercera, ¿no?, la cibernética, etc. Nos habla de fases, o sea, no se puede hablar de tiempos, y por tanto de que hay un límite en el tiempo, que se desarrollan nuevas innovaciones, etc., ¿no? Y por tanto,
Hasta que no haya una nueva innovación, lo que hacen los capitalistas es todos invertir hasta llegar a una igualación, ¿sí? Y por tanto, lo que va pasando justamente es que a medida que todos se igualan, el que domina en un momento deja de dominar, ¿sí? Pasa a comprimirse el mercado en inversión productiva y ya no hay posibilidades de invertir para mejores tecnológicas. Y por tanto ahí lo que nos habla de una crisis. El capitalismo necesariamente lleva a crisis, ¿sí? Crisis de rentabilidad y crisis de realización. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con el imperialismo. Justamente Hobson, ¿sí? Este economista inglés, ¿sí? Que saca tempranamente el primer libro, el primer texto que nos habla específicamente sobre el imperialismo, nos habla que la fuente del imperialismo es la crisis de realización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se produce demasiado y por tanto los precios caen por debajo de su valor y no se producen ganancias. ¿Por qué? Porque los consumidores están incapaces de absorber las mercancías producidas. Se produce más de lo que el mercado puede absorber. O porque los productores tienen un nivel de venta, digamos, de precio de venta muy alto para los bajos salarios o lo que puede el mercado comprar o llegar a absorber, o porque se produce tan solo demasiadas planchas y todos tenemos más de una plancha y no hace falta más planchas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces eso es lo que se llama como crisis de realización, ¿sí? ¿Y eso qué implica para el imperialismo? Justamente ante la imposibilidad de vender en un mercado que ya está saturado, la necesidad de buscar otros mercados, ¿sí? Y esos mercados impulsan al capitalismo a tratar de imponerse y crear justamente en otros lugares un mercado para, ¿sí? Imponer sus bienes. Pero no solo imponer sus bienes, también imponer el capital. De ahí viene la otra comprensión, la otra teoría, que es la teoría leninista, ¿sí? Que nos habla que el imperialismo es parte, nace del riñón del capitalismo y es una fase superior, ¿sí? Es una fase que necesariamente el capitalismo necesita pasar, de dejar de ser un sistema, ¿sí? Que se produce a través del libre cambio, para pasar a ser un sistema que produce a través del dominio del mercado, o sea, a través del monopolio y del oligopolio. Lenin, tratando de comprender, ¿sí? Los caminos que van a llevar a Europa a la Primera Guerra Mundial, tiene una tesis, que la tesis que nos habla que el capitalismo, por tanto, no es una variante del capitalismo, sino la última fase. Es el fin de la competencia individualista, ¿sí? El de distintas firmas, ¿sí? Y es la etapa en donde justamente el capital industrial necesita más capital para crecer y debe recurrir a ¿qué cosa? Al capital bancario, ¿sí? En la combinación entre el capital financiero y el capital bancario, se va a crear justo el capital, entre la combinación entre el capital industrial y el capital bancario, se va a crear el capital financiero. Este capital financiero lo que va a crear es una oligarquía financiera que va a dominar la economía. ¿De qué forma? Justamente porque el capital industrial tiene una crisis de rentabilidad, ¿sí? Que es el otro tipo de crisis, necesita absorber, ¿sí? a las otras compañías, ¿sí? Pensemos, una firma como estuvimos viendo en los últimos 30 años, 40 años, ¿sí? Mastelone, ¿sí? La Serenísima, tiene una crisis de rentabilidad,
la leche no la puede aumentar más y a la vez no puede pagar menos salario a sus trabajadores o a quien le compra la materia prima, los lecheros, y a la vez no ha llegado a un nivel de inversión tal que no puede desarrollar nueva tecnología. Entonces, ¿qué hace para desarrollar más sus ventas? Se une con el capital financiero, con el capital bancario para tener más capital y comprar, ¿sí?, la firma de sus competidores. Y de esta forma sacarlos del mercado y absorber más mercado para sí mismo. ¿Sí? Esto es lo que vimos los últimos, ¿sí?, 20 años en cada una de las ramas industriales, es cómo se han creado grandes firmas que dominan, junto con los supermercados, el conjunto de la producción, ¿sí? Podemos hablar de las 30 grandes familias de la Argentina que ni siquiera son argentinas, ¿no? La mayoría son extranjeras. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Sí? Es que una vez dominado el mercado interno, se necesita salir, ¿sí?, afuera, salir al mercado mundial para justamente exportar capital. Como no tengo más, mi nivel de capital ha llegado a un límite de inversión al interior, necesito justamente para poder producir más capital, para tener más ganancias, necesito ir al exterior para dominar parte del mercado externo, y de esta forma el capitalismo lo que va encontrando es la necesidad de crear esferas de influencia con control político, ¿sí?, que garanticen que el capital que se invierte afuera, ¿sí?, mantenga su rentabilidad y esa rentabilidad se asegura y no haya posibilidad de expropiaciones o de revueltas o de que venga otro competidor externo y trate de invertir más y mejor capital en ese mercado y me saca del mercado. Por tanto, el imperialismo sería una consecuencia directa del crecimiento del capitalismo, de una fase límite que llegó al interior, de la necesidad de exportar capital, o sea, inversiones en otros lugares del mundo, por ejemplo, en ferrocarriles, que es un elemento típico de este momento, es la expansión de los ferrocarriles, que muchas veces, y nosotros lo sabemos bien en Argentina, tiene que ver con la complementariedad de la extracción de materias primas del interior argentino o del interior de la India, llevadas al puerto para poder alimentar, ¿sí?, la maquinaria industrial del centro, lo que genera, dijimos, una economía subsidiaria en la Argentina o en la India, dependiente tanto de la inversión de capital en el centro, y esa inversión de capital que muchas veces se hace justamente tomando deuda. Si la deuda no es más que eso, que una exportación, poner a disposición de capitales para que se invierta, ¿no? Si se invierte, porque nosotros sabemos que muchas veces la deuda es para pagar más deuda, también pasa a ser justamente un mecanismo financiero, también, y deja de ser cada vez más productivo. Eso sobre todo a partir de los 70, no tanto como el momento que estamos hablando, que es el siglo XIX. Entonces, si tuviéramos que sintetizar a Lenin, pensamos en monopolios, ¿sí?, que permiten controlar tanto el nivel de producción para no producir de más y saturar el mercado, como para mantener un nivel de precios, porque la competencia lo que hace es bajar los precios. En cambio, si yo domino el mercado, impongo un precio, ¿sí? La necesidad de exportar capital y el apoderamiento de colonias para poder garantizar que ese capital invertido se pueda realizar en ese lugar, ¿sí? Y por tanto esto lo que lleva es a este elemento, que es el objetivo final de explicación de Lenin, que es la guerra interimperialista, la competencia por adquirir colonias. Ahora bien, ¿qué críticas se le han hecho a esta mirada leninista? ¿Sí? En primer lugar, que sobreestima el papel del monopolio en su época, no ahora, claramente. Una observación muy pertinente, que es que
el grueso de exportaciones del capital, por ejemplo, el capital inglés, ¿sí?, no fue hacia las colonias propiamente británicas, sino a lugares de población blanca, ¿sí?, Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica blanca en términos de clase dominante, claramente, ¿no? O Argentina, por ejemplo, ¿no? Tan solo el 20% de las inversiones de capital británico se hicieron a la India, que era su principal colonia. Otra de las críticas que se hace es que la tendencia del capitalismo a reinvertir en centros de acumulación ya existente y no abrir otros, ¿no? Esto también, que se liga con lo anterior, con lo de centros de inversión blancos. Y la relación entre intervención y comercio no es directa, ¿no? Plantea conflictos, plantea intervenciones, más como consecuencia de los conflictos locales, ¿sí? Y esto lo vamos a profundizar con el siguiente texto, el siguiente video, que es el texto de Robinson. Otras explicaciones. La de Rosa Luxemburgo. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, otra marxista polaca, en este caso, nos habla de la causa de la crisis del capitalismo es la sobreproducción, y en esta tenemos que encontrar la explicación del origen del imperialismo. O sea, la sobreproducción significa que el capitalismo produce más de lo que puede absorber. Y por tanto el capitalismo no solo puede crear a partir del mercado, y ampliando los mercados, sino que el capitalismo necesariamente lleva en su interior el choque, ¿sí?, con otros capitales en la búsqueda y en la disputa por materias primas, por mano de obra barata, por la dominación de mercados, etc. Entonces, necesariamente, parecido a lo de Hobson, la crisis es una crisis sobre producción, o sea, de realización, y por dominación de otros modos de producción no capitalistas, ¿sí? Es prácticamente Rosa Luxemburgo la precursora de la teoría entre centro y periferia. Obviamente que la teoría de ella fue limitada, ¿sí? Vemos que el capitalismo siempre tendió a superar sus límites de sobreproducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque vio formas en destruir su propia producción. Por ejemplo, las guerras. Las guerras son una gran forma de destruir la producción sobrante y crear nuevas excedentes de producción, ¿no? Y a la vez, el capitalismo también buscó, sobre todo en el siglo XX, ¿sí?, crear nuevos consumidores. ¿Sí? La diferenciación en el modo de producción capitalista. ¿De qué nos está hablando este apartado de Wolff? Nos está hablando del desarrollo y el no desarrollo. Nos está hablando de Marx partió de un modelo ideal puro, ¿no? Pensando el capitalismo recién en ciernes, recién cuando creó y escribió y vio el desarrollo del capitalismo, lo vio tan solo en un lugar del mundo acotado, que era Gran Bretaña, a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y, por ejemplo, no estudió Europa Oriental, estudió tan solo Europa Occidental, no estudió Asia, etc. Sí estudió en cuanto al desarrollo histórico y demás para poder comprender el capitalismo, pero partió de un ideal, de una mirada ideal, que es el pensamiento de que el capitalismo dominaba el mundo. No vio el imperialismo, Marx. Pase de filmina. ¿Qué es lo importante de este apartado? El capitalismo sufre necesariamente
constantes tendencias a alzas y bajas, ¿sí? A crisis recurrente, lo que se llama en economía las ondas. Tenemos ciclos cortos y ciclos largos, las ondas largas. Las ondas largas están relacionadas con lo que vimos de primera revolución industrial, segunda, tercera, ¿no? Que tiene que ver con los niveles de innovación tecnológica. Y esto nos habla de fases, ¿no? Y fases que implican también una absorción por parte del mundo capitalista del mundo no capitalista, ¿sí? Existe una tendencia a exportar capital y un intento a reducir costos de materias primas. Y esta competencia tiene manifestación política al imperialismo, ¿no? Y esto nos habla de un impacto necesariamente que va a llevar el capitalismo a todos los lugares donde llegue, que va a someter al comerciante, ¿sí? En primer lugar, y le va a hacer perder su autonomía, ¿sí? Su independencia. Y va a provocar una tendencia, dice Wolf, ¿sí? A una tendencia asimétrica, ¿sí? Entre justamente mayor desarrollo y menos desarrollo, donde iban dependiendo de las mercancías producidas por medios de producción capitalista y estaban obligados a intensificar la explotación de su propio modo de producción, que es el modo de producción tributario. Los márgenes semiautónomos del mundo no capitalista van poco a poco siendo absorbidos por la economía capitalista de esta forma. Diferenciación del Estado, ¿sí? ¿De qué nos habla Wolf en este apartado? Que una razón de la diferenciación entre el desarrollo capitalista es que está a cargo de estados políticamente separados y diferentes. El Estado necesariamente siempre es el Estado que garantiza el dominio de la clase, ¿sí? Que tiene la jerarquía política y económica. Pero cada Estado, ese ejercicio de dominio de clase lo hace de forma diferente, ¿sí? Cada Estado, sea capitalista o sea todavía no sea capitalista, o un modo de producción tributario, va a ejercer su forma de dominio dependiendo, ¿sí? De las clases con las cuales tenga que enfrentarse para ejercer su dominio, ¿sí? Del nivel de organización de esas clases, de sus cosmovisiones, etcétera, etcétera. Por tanto, todos los estados, ¿sí? Van a ser diferentes. Y cada desarrollo capitalista, cuando llegue el momento de desarrollarse capitalista, cada uno de esos espacios geográficos asiáticos, el desarrollo capitalista va a ser diferente. ¿Esto para qué? Para salir de un pensamiento, ¿sí? Ideal, donde hablamos de capitalismo en todo tiempo y en todo lugar, hablando absolutamente de lo mismo. Y esto no es así. Lo que necesariamente nos alerta Wolf, que debemos tener una comprensión histórica, tenemos que tener una comprensión de un desarrollo, ¿sí? Este desarrollo es un desarrollo que va produciendo expansiones y a la vez va produciendo crisis, y se va enfrentando a condiciones concretas que son las que vimos en las clases anteriores, tanto de cada uno de los espacios asiáticos que estuvimos desarrollando.